El día para todos. Y los primeros 100 días de gestión de un gobierno suelen compararse con las bodas de algodón de un matrimonio. Es el lapso de tiempo donde el idilio con la sociedad, o el amado, no tiene fisuras y los pequeños errores que suscita la convivencia son dejados de lado. A las parejas que conviven antes de casarse y a los gobiernos reelectos, ese tiempo suele hacérsele más corto por el desgaste de los años pasados. A Carlos Menem, por ejemplo, pese a su gran triunfo en 1989, el favor de la sociedad amenazó con escapársele cuando no lograba encontrar la fórmula contra la inflación. Los tres ministros de Economía que precedieron a Domingo Felipe Cavallo, Miguel Ángel Roig, Néstor Rapanelli y Antonio Herman González, intentaron sin suerte calmar la suba de los precios, hasta que el cordobés gestó la convertibilidad y la explosión se postergó por una década. En la reelección de Menem pasó algo similar. Luego de triunfar ampliamente en las elecciones del 14 de mayo de 1995, la sociedad descubrió o se propuso ver lo que antes negaba. Esto era la desocupación, tensiones sociales, el clima enrarecido, que estaba conformando un cóctel difícil de sobrellevar. El riojano campeó el temporal, pero ya en 1997 el apoyo popular se podría decir que había desaparecido. A Fernando de la Rúa las bodas de algodón le duraron muy poco. Quizás fue la revista Noticias con su portada con el título Basta de siesta la que comenzó a liquidar un amor que fue más que efímero. Y en este contexto, los primeros días de gestión son fundamentales para comprender el devenir que va a tener el mandato del presidente en cuestión. Los primeros días de Néstor Kirchner, por ejemplo, exhibieron un nivel de energía opuesto al de la Rúa e incluso que marcaba diferencias con Duhalde, que había sido calificado como el gran piloto de tormenta, el gran timonel. Ese rasgo casi atolondrado de Kirchner sería su sello y parte de su estilo. Los primeros 100 días de Cristina fueron muy distintos. Cristina venía de hacer historia, era la primera mujer elegida presidenta por el voto popular. El respaldo en las urnas había sido importante, le había sacado millones de votos a Elisa Carrió y había evitado el balotaje. En pleno romance, el 11 de marzo de 2008, se firma la resolución 125 del Ministerio de Economía y entonces arranca el mayor conflicto con el sector productivo de los últimos años. Y a días de comenzar su segundo mandato, el escenario es totalmente distinto. Cristina disfruta de ese 54% de respaldo, que recién tiene un mes, parece más, ante una oposición desarticulada. Tal vez por eso la presidenta arremetió con medidas fuertes, incluso antes de dar a conocer su futuro gabinete. Casi como el 2009, cuando tras la derrota electoral, el oficialismo impuso un vértigo de gestión donde aprobó leyes claves que, entre otras cosas, fueron las que explicaron el triunfo último, la asignación universal, matrimonio igualitario. En esos días el gobierno no paró a hacer de anuncios contundentes incluso antes del inicio de las bodas de algodón del tercer mandato. Y en paralelo, la oposición parece jugar para el oficialismo, ¿no? Los tristes golpes que se vieron en la reunión radical en Vicente López fueron el cierre de un ciclo donde la dirigencia del partido centenario demostró que no está a la altura de las circunstancias. Lejos de lo que espera la sociedad, y menos aún siquiera los augurios de los mismos afiliados al partido de Alem. La coalición cívica, que en el 2007 fue la segunda fuerza, y en las elecciones de octubre fue superada por el Partido Obrero, se dio el lujo de seguir quebrándose. Le llegó el turno a Bullrich, que fue separada del espacio. Antes había partido Margarita Stolbizer y la pata peronista que encabezaba Gerardo Contegrand. Y en este contexto, como dijo muy bien el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, cuando no hay oposición afuera, pronto se genera adentro. Y solo así se entienden los cruces entre la presidenta y sectores del movimiento obrero. Los roces fueron en primer lugar con los sindicatos aeronáuticos, en especial con el gremio que lidera Ricardo Sirielli, un exfuncionario del gobierno, y luego la atención se trasladó a la CGT de Hugo Moyano por el proyecto de participación en las ganancias. Es un clima tenso. Sin embargo, nunca se debe olvidar la máxima del general Perón, cuando dice, parece que nos peleamos, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Y en un ratito vamos a escuchar seguramente a un dirigente sindical que irá en ese sentido, un histórico. Todo lo acontecido en estas semanas se explican
a partir del 54%, incluso las situaciones más incómodas. Aún parece olvidado por la agenda vertiginosa la presidenta que por primera vez pronunció la palabra inflación. No la magnificó, pero la incluyó en el relato oficial. Los analistas en marketing político aseguran que una de las acciones que más incomodan al electorado es que los dirigentes parezcan no conocer sus problemas. Y es más, muchas veces hasta pueden aceptar que la solución lleve tiempo, que sea muy difícil. Sin embargo, lo que no perdonan es que no se reconozcan los temas que los atormentan diariamente. Y en este sentido, si analizamos la relación entre algunos problemas, la acción de gobierno y el relato oficial, vemos con un leve retraso, el gobierno termina aceptando las sugerencias, pero sin que parezca que lo hace. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hace muchos años, desde sectores de la oposición, se presentaron proyectos para la asignación universal por hijo. Incluso fue un proyecto radical. Estaba cajoneado. También desde hace mucho tiempo que economistas de todo el arco ideológico señalan que el reparto de los subsidios beneficia a los sectores de mayores recursos. Lo mismo pasó con el programa Una computadora por alumno, que ya había sido llevado adelante en otras provincias y en otros países vecinos, antes del ahora masivo Conectar Igualdad, o con la necesidad de blanquear que existe un problema inflacionario. No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Fue el proverbio utilizado por el líder chino, Deng Xiaoping, para explicar el paso de la lógica comunista a la lógica capitalista. La definición casi peronista del proverbio chino está explicando este presente. El gobierno está tomando medidas aprovechando que aún suenan los ecos del triunfo de octubre. ¿Será el momento de transparentar la financiación, por ejemplo, de los partidos políticos? ¿Habrá llegado el turno de gravar la renta financiera, que increíblemente está fuera de todo este sistema de recaudación? ¿Va a ser la hora de garantizar la libertad sindical y terminar con estos gordos que hacen 30 o 35 años que no solamente se llenan de plata, sino que no permiten la expresión libre dentro de sus propios sindicatos? ¿Se va a regular la posesión de la tierra a manos de extranjeros? ¿Se va a terminar la historia con el juego, tal cual la estamos viendo, que no paga impuestos? ¿Se va a controlar a las empresas que contaminan? Silvio Rodríguez ha popularizado su verso que dice: los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. ¿Será este el mandato donde se realicen estos grandes cambios? ¿Comenzará un tiempo donde los errores sean reconocidos? ¿Cuánto durará el romance con la sociedad? Son preguntas que hoy no tienen respuesta, sobre todo porque el nuevo mandato no ha comenzado, pero ya está levantando polvareda.